Y bien, como sabemos, en el Perú hay una ley que permite el ingreso de los transgénicos, de los cultivos, digamos, transgénicos, no estaba reglamentada. El Ministerio de Agricultura ha reglamentado la parte precisamente de los cultivos transgénicos para establecer un procedimiento a fin de que esto se haga de una manera estudiada, evaluada, ordenada. Sin embargo, hay una discusión, hay un proyecto de ley en el Congreso ahora para establecer una moratoria de 15 años para, digamos, que cualquier cultivo transgénico o producto transgénico sea introducido en el Perú, hasta se dice estudiar bien las consecuencias que pueda tener, en fin. Hemos invitado entonces a Luis de Estéfano, que es biólogo molecular de plantas de la Universidad Cayetano Heredia, un científico peruano que regresó al Perú y que es investigador de la Universidad Cayetano Heredia, y a Antonieta Gutiérrez, que es bióloga de la Universidad de La Molina. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, quizá podamos comenzar preguntándole a Antonieta Gutiérrez, que entiendo que se opone a la introducción de transgénicos en el Perú, ¿no? ¿Qué razones habría para que no ingresen los transgénicos? Bien, más que oposición al ingreso de transgénicos al Perú, es cuando estos ingresos se realicen de una forma ordenada, ¿verdad? Con una, digamos, una previsión y además informada. Lo que sí causa preocupación y me causa mucha preocupación es la liberación de los organismos vivos modificados al ambiente, sean estos plantas o sean estos peces o insectos. Es decir, el mayor riesgo está dado cuando uno libera al ambiente, no sabe exactamente bajo qué condiciones las libera, en qué ecosistemas estos transgénicos se van a encontrar. ¿Cómo que libera al ambiente? No lo entiendo. Sí, por ejemplo, se siembra una semilla transgénica en campo, ¿no? Y esta planta crece y se puede polinizar libremente. Esto es una liberación del organismo vivo modificado al ambiente. O cuando uno libera un insecto para cualquier uso, ¿no? Al ambiente también, o sea, esto se dispersa. O cuando uno libera algún otro tipo de organismo, por ejemplo peces, ¿verdad? Que si es que no están adecuadamente manejados, estos pueden llegar a los ríos, pueden llegar a afectar la diversidad en el sistema acuático. Pero en el caso de la polinización se dice que más allá de 50 o 100 metros no... Esto es bastante variable, y es variable dependiendo del ecosistema. Hay lugares secos, ¿no? En donde muy probablemente el polen se pueda dispersar a mayor distancia. Hay lugares más húmedos en donde el mismo polen se puede dispersar mucho menos. Hay ecosistemas con muchos insectos que son los transportadores, vamos a decir así, o lluvias, ¿no? Entonces depende bastante del ecosistema en donde se libera. ¿Y hay algún problema con este reglamento que ha salido del Ministerio de Agricultura? Sí, el reglamento que salió el día 15, digamos, fue un reglamento sorpresivamente dado, ya que si bien se ha discutido otros textos, el texto que ha salido aprobado no fue puesto, digamos, a consulta o prepublicado para recibir algún tipo de sugerencias, ¿no? Y particular... Pero el resultado, tal como, digamos, tal tiene para, personalmente, ¿no? Yo le encuentro algunas dolencias, ¿no? A este documento. Y se las puedo mencionar. Particularmente cuando uno ve la estructura de una norma, tiene que adecuar exactamente el objetivo con el ámbito de aplicación de la norma. El objetivo y el ámbito de aplicación de la norma no concuerdan en este decreto, ¿no? Que sería un punto, ¿no? Hay un tema que, para no mencionar todos aquellos que yo he visto, hay un tema que sí me causa preocupación. Por ejemplo, la evaluación de los riesgos, que es el corazón fundamental de este decreto, porque regula la parte administrativa y técnica del procedimiento. Y el proceso de evaluación de riesgos da origen a un dictamen, ¿no? El producto de esta evaluación de riesgo. Y el dictamen es por el registro del OVM, ¿no? Sin ningún tipo de condicionamiento, se acepta la utilización del organismo vivo modificado. El registro del OVM con un seguimiento o un monitoreo o la denegación del registro. Son 3 puntos que se dan, las posibilidades. Este registro de OVMs sin ninguna atingencia, es decir, y lo dice textualmente,
por considerarse de mínimo riesgo. O sea, no se le hará un seguimiento, un monitoreo, una gestión del riesgo. Y este mínimo riesgo, si nosotros vamos al capítulo correspondiente en el cual se indica, que es el capítulo 8, el mínimo riesgo es clase de riesgo 1. ¿Y qué indica textualmente? Vegetales genéticamente modificados cuyos organismos parentales históricamente no causan enfermedades al hombre, animales o plantas. Entonces ahí caen todos. El maíz transgénico, la soya transgénica, la colza transgénica, la papaya todos calzan en clase de riesgo 1. Quiere decir que a todos estos organismos vivos modificados, plantas, que no son malezas y que no causan riesgo, no se les van a someter a los procesos de gestión del riesgo. Si no causan riesgo, ¿para qué se los va a someter? Pero ¿por qué a priori decimos que ninguno de ellos causan riesgo? No sé, dice que hay una evaluación previa. Acá, clase de riesgo 1, ya están puestos todos ellos. No se les va a hacer ningún tipo de evaluación porque caen dentro de la definición. O sea, si ya está definido... ¿Dice ahí que el maíz no se va a evaluar? Dice allí, clase de riesgo 1, vegetales genéticamente modificados que históricamente, o sea, se va la historia y el maíz no ha causado enfermedades al hombre. Entonces, si caen allí. Si esos transgénicos no han causado problemas, entonces ¿cuál es el problema? El tema es que precisamente no existe evidencia científica corroborable que el maíz no haya causado enfermedades porque no hay las investigaciones realizadas, ni tampoco lo contrario. Por eso es que nosotros tenemos que tener un análisis y gestión de riesgos. Doctor De Stefano, ¿cuál es su posición respecto de esto? ¿Los transgénicos tienen riesgos? ¿Qué riesgos pueden tener? ¿Qué cosas pueden ocasionar? Bueno, mi posición personal también es que difiere de la doctora, es que no hay riesgos. Cuando se refiere en el reglamento a históricamente se está refiriendo a eventos que en otros países en el mundo han demostrado que no han causado ningún problema. No lo define por especie, sino por el evento. Por ejemplo, maíz BT con el código tal de la compañía tal, no ha tenido ningún problema en el mundo, ese ya tiene una historia de varios años en que ha estado. Pero no quiere decir que todos los maíces, ¿no?, caerían en eso. O sea, esa es una interpretación creo que un poquito exagerada de mi colega. Por ejemplo, en China se acaba de aprobar hace un par de años, una nueva variedad de maíz transgénico, no desarrollada por Monsanto ni por ninguna compañía multinacional, es desarrollada por una universidad y por el equivalente de línea chino, que luego ha sido transferido tecnológicamente a una empresa que tiene un gen que es la fitasa, ¿no? Y que, por ejemplo, en el Perú realmente sería de mucha importancia, de mucho interés para los que crían cerdos y aves, ¿no? Ese, por ejemplo, todavía no tiene una historia, entonces habría que esperar, ¿no? Claro. Pero los que ya hay una historia de ya más de 10 años, ¿no?, no habría ningún problema, ¿no? Lo que pasa aquí es que realmente, y vuelvo a insistir en mi opinión personal, hay una tremenda desinformación, ¿no?, que está atrayendo, se está volviendo cool, realmente estar en contra, ¿ya? Y realmente se han juntado esta situación con las elecciones, entonces hay una cuestión como que el contexto político no es quizás el adecuado, pero en todo momento estas decisiones tienen que ser tomadas, no discutidas. La decisión tiene que ser tomada por las personas que ¿hay algún sepan. cultivo transgénico que haya tenido alguna consecuencia negativa en la salud del ser humano? Ninguna. No hay ninguna evidencia, no hay ningún cáncer, ningún caso de alergia, ¿no? Hay una serie de reportes, ¿ya?, en la literatura, pero en literatura de revistas con muy bajo impacto. O sea, no estamos hablando de Nature, de Science, ¿no?, de revistas de alto impacto, estamos hablando de revistas de muy bajo impacto y solamente son de una sola vez, ¿no? Salen y luego, digamos, la gran comunidad científica los rebate, les critica, oye, aquí te faltó esto, te faltó, tu análisis estadístico está mal, desaparecen un rato y luego sale otro grupo más o menos insistiendo en lo mismo, ¿no? Es increíble cómo sucede. Entonces, es realmente
es increíble cómo la oposición, sin ningún valor científico, ha entrado un poco a la academia. ¿Y pueden tener efectos los transgénicos en efectos negativos, por ejemplo, en el tema de la biodiversidad, que es el gran tema en el Perú? Tampoco. No hay ninguna especie que haya desaparecido de la faz de la Tierra por el uso de transgénicos. Han ocurrido algunos casos de introgresión, de flujo génico, ¿ya? Pero ha desaparecido. O sea, han ocurrido y luego han desaparecido en el campo, ¿no? Y, por ejemplo, hubo un famoso caso en México, ¿no? En Oaxaca, un par de científicos, Chappell y otro que no recuerdo su nombre, reportaron en la revista más prestigiosa del mundo, en Nature, que había habido un problema de contaminación. Sin embargo, la comunidad científica demostró que sus controles positivos, negativos, que su estadística eran pésimos. La compañía que había analizado los resultados también. Al final la revista tuvo que, y esto no lo hace muy frecuente, tuvo que retractarse, decir, ok, hemos cometido un error, hagan cuenta como que no hemos publicado el artículo, ¿no? Entonces, pero o sea, cosas serias. Y disculpe que le haga un poco la analogía, ¿no? O sea, una cosa es The New York Times, ¿no? Y otra cosa es el Bocón, ¿ya? Entonces, esa distancia estoy hablando, claro, de revistas de muy bajo impacto, de bajo 0.5, con revistas de impacto de 40, 30, ¿no? De acuerdo. Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permiten, y regresamos con la intervención de la doctora Antonieta Gutiérrez. Ahora, si tienes claro, lo tienes todo. Únete al Mundo Suelto hoy y entra al sorteo de Sin iPad. Adelante. Para que nada te detenga, Rimac Seguros. Plenitud Active, ropa interior desechable para incontinencia, creada para el hombre y la mujer. Televisores inteligentes Samsung Smart TV. Legalis, confianza al alcance de tus manos. Sumérgete en lo increíble. Busca y navega por el Internet con el nuevo Samsung Smart TV. El lugar que tu familia merece, con los más finos acabados y una exclusiva ubicación, te lo ofrece Constructora Richmuller. Pregunte por nuestras promociones y acceda a precios muy convenientes. Esta es la oportunidad que esperabas, tal como lo soñaste. Construye y vende Constructora Richmuller. Informes 440-3508. Ya comenzaron los días fantásticos en Saga Falabella. Aprovecha 30% de descuento en miles de productos de temporada. Ven y compara precios finales. Los días fantásticos solo se viven en Saga Falabella. Ve más allá del blanqueamiento con Aquafresh White and Shine. Los dientes pueden verse opacos debido a pequeñas imperfecciones. Es por esto que Aquafresh creó White and Shine. Sus micropartículas pulen suavemente los dientes, dejándolos más blancos y tan suaves que brillan. De hecho, 9 de cada 10 personas pueden sentir la diferencia. Ve más allá del blanqueamiento con Aquafresh White and Shine. Aquafresh, sorprendente. Seguimos conversando entonces con Antonieta Gutiérrez y Luis Estéfano, dos distinguidos biólogos. Antonieta Gutiérrez de la Universidad de La Molina. Bueno, nos ha dicho Luis Estéfano que prácticamente no hay casos de afectación a la salud y prácticamente tampoco de destrucción de otras especies, en fin, no hay esos efectos que se le atribuye a los transgénicos. Bueno, señor Daltaos, creo que en el plano de la discusión el tema aguanta todo. Yo respeto mucho la opinión que tienen colegas al respecto, sin embargo, discrepo sustancialmente de las afirmaciones que se hacen. Organismos internacionales no llegan a semejantes afirmaciones, como muchas veces escuchamos de algunos colegas. Resulta que es lógico pensar que si tuviéramos en la cadena alimentaria una planta, una semilla o un producto transgénico que estuviera haciendo daños a la salud, inmediatamente este tiene que ser retirado. Obviamente. Ni locos que fuéramos, ¿verdad? Así es.
En los procesos en los cuales se crean los organismos vivos modificados, muchos de ellos han resultado que sí ocasionan daños a la salud y precisamente en el proceso han sido retirados. Por ejemplo, cuando se ha querido incorporar ciertas características o cualidades que tiene la nuez del Brasil a un aceite de canola, manifestó reacciones alérgicas que no eran predecibles para la compañía cuando estos estuvieron en el proceso de creación. Y al manifestarlas, se tuvieron que retirar. Igualmente, daños a la biodiversidad por transferencia de polen de un transgénico a un no transgénico, también se han dado casos. Y es el caso cuando se ha cultivado el Starlink, maíz transgénico, en unos campos que no estaban destinados para consumo humano y por transferencia de polen esto se fue a una parcela de agricultores que precisamente no cultivaba transgénico. Cuando la compañía o el Estado en Estados Unidos o Canadá se dio cuenta de la historia que acontecía, lo que tuvo que hacer es eliminar totalmente aquellos híbridos transgénicos versus no transgénicos. ¿Qué efecto tuvo en el...? Porque no estaba autorizado para consumo humano, sino consumo animal. Por lo tanto, si los análisis de riesgo no se hicieron por inocuidad a la cadena alimentaria humana, entonces se asume por previsión, por principio precautorio, que... ¿Por qué no está autorizado para el consumo humano? Porque simple y llanamente eso fue analizado para alimento animal. Y como se hace caso a caso y paso a paso, para que una persona pueda consumir ese alimento transgénico, tendrían que haberse hecho las pruebas correspondientes de inocuidad. Y al no haberse hecho, se retiraron. Entonces, esto se da... La transferencia horizontal o vertical de genes, eso es algo que en la naturaleza se da entre transgénicos y no transgénicos. La diferencia está que nosotros no podemos reconocer en los campos no transgénicos la presencia del gen per se. Tendríamos que aplicar el herbicida o tendríamos que ver la expresión de aquel gen. Entonces, eso es un efecto. Ahora, si los efectos son positivos, son aceptables o son negativos, eso depende de las sociedades. Este no es un tema únicamente biológico o agronómico, como el presidente de la República trató de decir uno de estos días. Este es un tema mucho más complejo, que involucra formas de hacer agricultura, costumbres agrícolas. Ahora, la pregunta es si tiene sentido, digamos, una moratoria de 15 años para este tema, y considerando... Digamos, por otro lado están los efectos positivos, hay un incremento en la productividad muy grande, entiendo, ¿no es cierto? Incluso un impacto positivo en el medio ambiente, en el sentido que se usan menos pesticidas, pero etcétera, ¿no es cierto? O sea, eso también son lo que usualmente se menciona. Es un paquete tecnológico, señor Altavos. El paquete tecnológico va a producir lo que indica cuando el paquete tecnológico es aplicado. Por consiguiente, si usted compra semilla transgénica y le dicen, usted tiene que aplicar el glifosato, lo aplica. Le dice, tiene que aplicar tal sistema de riego, tal sistema de abonamiento, lo aplica, podrá obtener en maíz las 14 toneladas por hectárea que le ofrecen. Pero si usted le entrega esa semilla a un agricultor, el cual no podrá aplicar en su momento o en la cantidad el glifosato, no podrá regar en el momento que le indican porque no vino la lluvia, o no podrá abonar de acuerdo a lo que le indican. Pero eso es obvio. Obviamente. Entonces, en la agricultura convencional está pasando lo mismo. ¿Por qué no obtiene en la agricultura convencional 14 toneladas por hectárea de maíz? ¿Usted niega que los transgénicos sirvan para incrementar la productividad? Señor Altavos, tenemos híbridos convencionales que dan el mismo rendimiento, con buenas aplicaciones agronómicas. ¿Cuál es su posición sobre eso? Bueno, siempre hay medias verdades. Yo me reafirmo, no hay ningún caso en que ninguna especie haya desaparecido de la faz de la Tierra por culpa de los OGMs. Al contrario, se ha descubierto en muchos estudios efectos positivos por el uso de cultivos resistentes al BT, que es lo que confiere resistencia a insecticidas. ¿Por qué? Porque cuando los agricultores aplican insecticidas, el insecticida mata todos los insectos, malos y buenos. En cambio, el BT es casi como una bala de plata, solamente está dirigida a las plagas. Y entonces, en un análisis, en unos estudios que se ha hecho, viendo cómo está la biodiversidad en los campos de cultivo del maíz BT, se ve que ha aumentado, y que ha aumentado la cantidad de especies. Inclusive hay estudios de Europa
en algunos lugares de Europa, pero más de China, ¿no? Donde los campos que están a los costados, donde no usan el BT, se benefician porque la presión de la plaga disminuye. Entonces hay un efecto de derrame, digamos, ¿no? De chorreo, claro, para los agricultores. Ahora, es cierto que los híbridos, hay híbridos que también le dan ahorita 14 toneladas, pero lo que no se dice es que lo hace a costa de un uso de insecticidas de 12, de 10 a 12, tal vez un poco más aplicaciones. Pero si yo le digo, mira, con esto vas a tener lo mismo, pero no vas a tener que comprar insecticidas, no vas a tener que pagarle a alguien para que las aplique, no vamos a tener que fabricar insecticidas del petróleo y no va usted a contaminar. Son 4 beneficios en uno. De acuerdo. Entonces, ya nos ha prácticamente ganado el tiempo. Una muy breve pregunta. Por ejemplo, los campesinos pobres de la sierra se beneficiarían con una papa transgénica que tuviera propiedades contra las heladas, por ejemplo. ¿Esto tendría sentido? No tendría sentido, rápidamente. Bueno, yo muy rápidamente quisiera discrepar respecto a todo lo que ha afirmado el señor Di Stéfano. La aplicación de herbicidas mata todo, herbicidas. Y si mata todo, mata todas las plantas en donde cohabitan insectos, cohabitan bacterias y todo. Es decir, no es que apoya la biodiversidad. Y respecto a los campos refugio para las especies insectos, cuando uno utiliza BT, ese es un método de asegurar la no pérdida de biodiversidad. Es una exigencia que se le da al que utiliza BT como transgénico. Campos refugio para que no mueran todas las poblaciones de insectos, porque lo que se da es una presión de selección tan grande de que lo que hace es una cola de la curva de las poblaciones de insectos nada más sobreviven. Y respecto a la utilización de las plantas papas con resistencia a heladas, nosotros tenemos papas silvestres con características de resistencia helada. Lo que necesitamos es invertir en ciencia y tecnología en nuestro país, pero invertir de verdad en la utilización de la biotecnología, pero para una agricultura convencional. Y esperar que cuando tengamos un serio problema nacional y necesitemos del uso de los transgénicos, apostar por ellos, pero con una autoridad suficientemente fortalecida para que no se originen estos daños a la biodiversidad. Bueno, mi posición es totalmente opuesta. Yo creo que sí se beneficiarían los cultivos, porque dígale eso a los campesinos de Tayacaja. Hace pocos 2-3 años perdieron 600 variedades de papa por 1 o 2 noches de helada. Y tanto que tuvieron que ir y decirle a los del CIP, por favor, dennos los duplicados de esas papas. También se beneficiarían por una papa resistente a la rancha, ¿no? Que cada vez está viniendo más. Entonces, yo creo que el mito... Hay varios mitos. Hay mucha gente en el campo de los que se oponen a la tecnología son Monsanto dependientes. Tienen una fijación sobre Monsanto. Y yo le acabo de hablar ya de una compañía china y una compañía india. Hay muchas nuevas compañías que están desarrollando productos. Y así como tenemos en las calles de Lima 28 diferentes marcas de autos chinos, de aquí a unos años vamos a poder también tener marcas de semillas transgénicas de China, de India, de Filipinas, etcétera. Entonces, lo que necesitamos los científicos en el Perú es que nos den listos para poder comenzar a trabajar en estas cosas que se acaban de mencionar acá. Bueno, ya lamentablemente tenemos que cortar esta discusión, que es muy importante y que tiene que ver mucho con el desarrollo del país, ¿no? Y en todo el sentido de la palabra. Muchas gracias a Antonieta Gutiérrez, bióloga de la Universidad de La Molina, y a Luis Stéfano, biólogo molecular de plantas de la Universidad Cayetano Heredia. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con la entrevista que grabamos el día de ayer con Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, que ha sido llamado por Keiko Fujimori para que formule una propuesta de seguridad ciudadana. Giuliani redujo la inseguridad drásticamente en Nueva York. Regresamos.